Mi mamá eligió a su nueva familia por encima de mí, y luego exigió que pagara la matrícula universitaria de mis hermanos, después de enterarse de mi éxito. Para poner las cosas en perspectiva, mi madre me tuvo a una edad joven, y mi padre biológico nunca estuvo involucrado. Me dijo que él nunca quiso hijos, y como solo llevaban saliendo unos meses cuando quedó embarazada, le ofreció la opción de irse, lo cual él aceptó. Me explicó que, debido a la amargura de su ruptura, decidió no exigirle pensión alimenticia, y él también se negó a pagar. Nunca volver a hablarse fue conveniente para ambos. Tuvo la suerte de contar con el apoyo y el ánimo inquebrantable de mis abuelos, lo que le permitió terminar sus estudios y conseguir un empleo. Salió con un par de hombres mientras yo era más joven y comenzó a salir con Harry, un compañero de trabajo, cuando yo tenía unos 10 años. Estuvieron saliendo durante más de 2 años antes de casarse. Aunque no éramos muy cercanos, Harry y yo nos llevábamos lo suficientemente bien como para tolerarnos en la casa. Cuando mi mamá quedó embarazada unos años después de casarse, todos estaban encantados, incluso yo. En retrospectiva, probablemente debería haber sabido lo que iba a suceder, pero estaba demasiado ocupado con la idea de que mi madre siempre me apoyaría. Esperaba que mi mamá no me abandonara ahora, después de haber enfrentado tantos desafíos criándome sola. Obviamente, se distanció de mí después de casarse con Harry, y comenzamos a separarnos. Pensé que era solo una fase y que las cosas mejorarían. Durante su embarazo, hice todo lo posible por apoyarla, pero parecía enfadarse cada vez más cuando yo estaba presente. Para no molestarla, decidí hacerme escaso, pero parece que no fui lo suficientemente discreto. Ella y Harry me sentaron para tener una conversación seria unos meses después de que nacieron los gemelos. Me informaron que no podían mantenerme en la casa, ya que tenían 2 hijos de los que cuidar. No podían echarme legalmente sin meterse en problemas porque todavía era menor de edad. Acababa de cumplir 16 años. Intentaron persuadirme de otra manera al destacar la carga financiera de mantener a una familia numerosa con sus ingresos modestos, como habíamos vivido cómodamente hasta ese momento. Sinceramente no creía que fuera difícil mantener a 2 adultos, un adolescente y 2 niños con el salario de 2 ingenieros web. Claramente, solo querían que me fuera. Sinceramente, no quería irme. Así que, incluso en ese momento, intenté ofrecer alternativas para evitarlo. Si el dinero era un problema, ofrecí conseguir un trabajo, pero mi madre dijo que quería ahorrar dinero y recursos para los niños que lo merecían más. Dijo que los gemelos merecían quedarse con ellos más que yo, no que los gemelos lo necesitaran más. Eso fue todo lo que necesité para decidir que tenía que irme, porque era obvio que nadie me quería allí. Sabían que tenía suficiente dignidad para entender que no era deseado, así que solo me empujaron en la dirección correcta. Después de que me fui, sin siquiera decirme a dónde debía ir, su estrategia tuvo éxito. Como técnicamente no me habían echado, no fue una expulsión en sentido estricto, pero aún así lo consideraría lo mismo. Sentí que no tenía otra opción después de que me obligaran a enfrentar una situación tan difícil. Me fui directamente a la casa de mis abuelos cuando me fui ese día. Ellos querían estar allí para los gemelos, así que, aunque estaban molestos por lo que hizo mi madre, no la cortaron de sus vidas. Conseguí un trabajo a tiempo parcial porque ya no podía depender económicamente de mis abuelos, debido a su avanzada edad. Cuando mi madre y Harry visitaban a mis abuelos con los niños, los veía de vez en cuando, pero casi nunca preguntaban por mí. Tendían a ser muy formales, como si no les extrañaran en absoluto. Incluso cuando me veían, en realidad parecían felices sin mi presencia. Me entristecía la aparente disminución de la irritabilidad de mi madre, pero sabía que no había nada que pudiera hacer hasta que llegó el momento de ir a la universidad. Vivía con mis abuelos y mi mamá no estuvo involucrada conmigo ni siquiera entonces. Tuve que depender de amigos para ayudarme a instalarme en mi dormitorio, porque mis abuelos no eran lo suficientemente jóvenes ni estaban lo suficientemente saludables para ayudarme. Mi madre y Harry se negaron a ayudar,
prefiriendo reservar dinero para el futuro de los gemelos. Como resultado, tuve que solicitar un préstamo estudiantil, y uno de mis familiares lo firmó como aval. Afortunadamente, uno de mis tíos accedió a ayudarme si le aseguraba que nunca sería responsable de ninguno de los costos. Trabajé mientras estaba en la universidad para asegurarme de no retrasarme en los pagos y para darme una ventaja financiera. Mi madre y yo apenas hablamos una vez que comencé la universidad, y solo mis abuelos estuvieron presentes cuando me gradué. Ni siquiera mi madre se molestó en felicitarme. Para no ser una carga para mis abuelos, que ya eran mayores, comencé a trabajar y viví de manera independiente después de terminar la universidad. Aunque no gané mucho dinero durante los primeros años, pude pagar alimentos, servicios públicos, el alquiler, e incluso comencé a pagar mi deuda mientras ahorraba para el futuro. De hecho, describiría esa etapa como vivir con un ingreso limitado. Afortunadamente, las cosas finalmente mejoraron. Tomó tiempo, pero eventualmente ascendí en mi organización. Considerando que recibí muy poca ayuda, estoy orgulloso de lo lejos que he llegado y de estar ahora en una posición bastante cómoda. De manera inesperada, mi madre descubrió que tengo buenos ingresos, a pesar de que no hemos hablado en muchos años. A mis casi 30 años, actualmente tengo un puesto de alta dirección en la misma organización donde comencé mi carrera. Hace unos 4 meses, recibí un gran ascenso, pero quería mantenerlo en secreto, por lo que solo unas pocas personas lo sabían. Para agradecer a mi tío por avalar mi préstamo cuando tenía problemas para pagar la universidad, decidí informarle. Según entiendo, él se encontró con mi madre y Harry en una reunión familiar, y los animó a ponerse en contacto conmigo para felicitarme por mi éxito. Aunque estoy seguro de que lo hizo con buenas intenciones, no funcionó, ya que mi madre ni siquiera se tomó la molestia de contactarme para felicitarme. Al final, mi madre se enteró y recientemente visitó mi casa con Harry, insistiendo en hablar conmigo. Cabe señalar que no he hablado con ella desde que empecé la universidad. La bloqueé en todas partes y la excluí de mi vida después de graduarme porque no creía que valiera la pena esperar a que cambiara. No parecía estar afectada negativamente, y para ser honesto, dudo que siquiera lo haya notado. Solo mis abuelos, que sabían que no me gustaba hablar de mi madre, permanecieron en contacto conmigo y evitaron el tema. Tampoco mantuve mucho contacto con mi tío, así que no sabía que mi madre y Harry habían estado teniendo dificultades financieras durante algunos años. Solo me enteré cuando llegaron a mi puerta y me contaron lo mal que estaban las cosas. Era un pensamiento ingenuo, pero la única razón por la que les permití entrar fue porque esperaba que vinieran a hacer las paces. Comenzaron diciendo que habían escuchado por parte de mi tío sobre mi ascenso y cómo era una de las personas más jóvenes en ocupar un puesto tan destacado en mi empresa. En lugar de felicitarme por mi logro, parecían sorprendidos de que lo hubiera mantenido en secreto. Irónicamente, me sorprendió que esperaran que me comunicara con ellos en absoluto, y mucho menos para compartirles buenas noticias. Además, estaban decepcionados de que los hubiera excluido de mi vida, alegando que fue solo porque habían priorizado a sus hijos por encima de mí. Afirmaron que debería haber sido lo suficientemente maduro como para comprender sus prioridades reorganizadas y no guardar resentimiento como adolescente. Dijeron que debería haber apoyado sus decisiones en lugar de irme a vivir con mis abuelos. Ni siquiera sé por qué pensaron que estaría de acuerdo con su decisión de echarme de la casa. Intentaron manipularme para que creyera que yo era el malo por estar enojado porque me habían expulsado para poder pasar tiempo a solas con sus hijos. Pero así fue como comenzó nuestra reunión después de todos estos años. Hablaron de lo difíciles que habían sido los últimos años para ellos, sin darme siquiera la oportunidad de explicar mi lado de la historia. Describieron cómo habían iniciado su propio negocio, pero lamentablemente no tuvo éxito, lo que resultó en pérdidas. Ahora estaban intentando recuperar esas pérdidas y desesperadamente necesitaban dinero, ya que los gemelos estaban a punto de comenzar la universidad. Entonces, entendí por qué habían venido. Necesitaban ayuda financiera.
No perdieron tiempo en ir al grano, incluso intentando suavizarlo al decir que podía compensarles pagando los estudios de mis hermanos. Al principio, expresaron su malestar porque no me había puesto en contacto con ellos, a pesar de que me estaba yendo bien. Su intento de enmarcar esto como si me estuvieran haciendo un favor al permitirme pagar la educación universitaria de 2 niños que ya no conocía, me dejó atónito. Les dije de inmediato que no lo haría y que era una falta de respeto creer que podían coaccionarme para hacerlo. Me enfadé y les recordé que ellos eran la razón por la que tuve que trabajar durante mis años universitarios y pagar mi propia educación, porque querían ahorrar para sus verdaderos hijos, que según ellos lo merecían más que yo. Se habían negado a brindarme apoyo financiero en ese entonces, y les aseguré que no tenían derecho a esperar nada de mí ahora, especialmente apoyo financiero. Nunca cuestioné su decisión de priorizar a los gemelos, y los dejé en paz, pero no tenían derecho a exigir que me comunicara con ellos ahora. En lugar de intentar manipularme emocionalmente, les señalé que podían usar el dinero que habían ahorrado para pagar las facturas universitarias de los gemelos, ya que esa había sido su prioridad desde el principio. No tenía nada más que decir, así que les pedí que se fueran. Me sentí estúpido por invitarlos a mi casa en primer lugar, asumiendo que tal vez habían venido a expresar arrepentimiento por cómo me trataron. En cambio, se irritaron e intentaron echar la culpa en otra parte. Cuando insistí en que se fueran, me acusaron de no ser inocente en esta situación. Dijeron que yo era demasiado entusiasta, demasiado involucrado y frecuentemente irritable mientras vivíamos juntos. Solo era un adolescente tratando de mantener el contacto con mi familia mientras se alejaban de mí, así que no podía creer que eso fuera un problema genuino que tuvieran conmigo. Luego tuvieron la audacia de afirmar que yo no era mejor que ellos, ya que había rechazado su petición. Dijeron que estaba olvidando todos los años que mi madre había cuidado de mí y me había criado sola. Enmarcaron esto como mi oportunidad de compensarla a ella y a mis hermanos, pero dijeron que estaba siendo grosero y desagradecido en su lugar. Como era un niño en ese momento, me pareció absurdo que sacaran eso a colación. Incluso si hubiera querido, no podría haber decidido no depender de ellos. Además, no es como si realmente me estuvieran ayudando. Me empujaron fuera de la casa y, en efecto, me obligaron a salir tan pronto como creyeron que era lo suficientemente maduro como para manejar las cosas por mi cuenta. Durante los años siguientes, se negaron a reconocer mi existencia. Todavía estaba sorprendido de que tuvieran la desfachatez de esperar que los ayudara ahora, como si les debiera algo. Incluso después de todo lo que había pasado, la discusión se volvió bastante personal y desagradable. Finalmente, amenacé con llamar a la policía si no se iban de mi propiedad. Mi madre me recordó todos los sacrificios que había hecho cuando yo era más joven, aparentemente porque quería ser una buena madre. Antes de irse finalmente, tras más discusiones, me acusó de ser desagradecido. Dijo que esta era la única vez que había esperado que simpatizara con su situación y que la dejara anteponer a otras personas por encima de mí. Ahora afirmaba que yo estaba retratándola como la villana, en lugar de al revés. Desde entonces, esto me ha estado molestando. Estoy teniendo problemas para averiguar si soy el culpable, si he estado esperando demasiado de mi madre o si simplemente me está manipulando. Decidí publicar en Reddit para obtener perspectivas imparciales. Aunque estoy bastante seguro de que tengo razón, soy yo el malo por no pagar la matrícula universitaria de mis medio hermanos solo porque mi padrastro y mi madre, de quien estoy distanciado, están teniendo dificultades económicas. Editar. Aunque mi tío tenía buenas intenciones, le recordé que lo que hizo estuvo mal e inaceptable. Sus acciones, sin duda, tuvieron un efecto negativo. No estaría en esta situación si no hubiera compartido mi vida con mi madre y revelado mis datos de contacto sin mi consentimiento. Se disculpó excesivamente, diciendo que no estaba al tanto de sus dificultades financieras y que no tenía idea de que mi madre respondería de esta manera. Admitió que no tenía derecho a contarle a mi madre sobre mi vida y que,
Si hubiéramos querido retomar contacto, lo habríamos hecho sin su ayuda. Dado que sus intenciones eran buenas, no tengo intención de apartarlo de mi vida. Habría estado mucho más enojado si hubiera tenido una motivación diferente. Simplemente cometió un error. Además, fue gracias a él que inicialmente pude asistir a la universidad. Fue la única persona dispuesta a asumir la responsabilidad de ser aval en mi solicitud de préstamo estudiantil. Si lo piensas, tal vez ni siquiera estaría en esta situación si no fuera por él. Me aseguré de hacerle saber que lo que hizo no fue apropiado, ya que no quiero parecer desagradecido, pero tampoco soy alguien que permita que lo pisoteen. Hice lo que me pareció justo y creo que encontré el equilibrio ideal. Estamos bien ahora y no le guardaré rencor porque, de alguna manera, necesitaba esta resolución. También hablé sobre las recientes dificultades de mi madre con mis abuelos. Ellos creen que tengo razón y han prometido hacer un esfuerzo para persuadirla de que cambie de opinión. Me di cuenta de que no quieren perder el contacto con sus otros nietos, por lo que han mantenido el contacto con mi madre. Entienden las dificultades por las que está pasando la familia de mi madre, pero no creen que sea correcto ni justo que yo tenga que lidiar con esto. Esa es su posición sobre el asunto, y me parece razonable. Primera actualización. Desde que hablamos por última vez, hace casi 30 días, mi madre se ha tomado la molestia de recordarme todo lo que hizo por mí mientras crecía. Probablemente me envía un correo electrónico día por medio para hacerme sentir que le debo algo. No es como si me hubiera hecho un favor criándome sola. Estaba legalmente obligada a cuidarme, así que realmente no entiendo su punto. Solo me crió cuando le resultaba conveniente. Ella y su esposo decidieron expulsarme tan pronto como comencé a causarles problemas, alegando la necesidad de ahorrar dinero para el futuro de los gemelos. Ahora que estamos en el futuro y los gemelos son adultos, creo que deberían valerse por sí mismos en lugar de perder el tiempo tratando de manipularme y hacerme sentir culpable. Aunque había estado ignorando sus correos electrónicos, decidí responder hace unos días. Le expliqué todo lo que había escrito en mi ensayo. Como era de esperarse, no lo tomó bien y me calificó de ingrato una vez más. Solo le informé que insultarme no cambiaría la verdad y que ya no quería tener ningún contacto con ella porque había sido una mala madre. Después de eso, bloqueé su cuenta de correo electrónico, pero creó una nueva para seguir molestándome. Como ella nunca hizo lo mismo por mí, también bloqueé esa cuenta, y seguiré haciéndolo hasta que entienda que no estoy aquí para lamentarme por ella. Para ser honesto, estoy contento de que finalmente estemos teniendo esta conversación, porque creo que terminará rápido y obtendré el cierre necesario. Solo porque todavía me aferraba a la esperanza de que tal vez habían cambiado, que quizás estaban aquí para felicitarme y hacer las paces, les di la bienvenida a mi casa y hablé con ellos ese día. Sin embargo, hablar con ellos me hizo darme cuenta de que simplemente no son el tipo de personas capaces de experimentar arrepentimiento, culpa o vergüenza. He renunciado completamente a la idea de reconciliarme con ellos, ya que una vez más quedó claro lo egoístas y astutos que son. Segunda actualización. Creo que la aparición de mi madre en mi lugar de trabajo hoy fue la cosa más extraña que ha hecho. Afortunadamente, no estaba trabajando hoy, así que se fue rápidamente y no tuvo éxito en su intento. Me sentía un poco indispuesto, así que decidí tomarme el día libre, y estoy muy contento de haberlo hecho. Definitivamente, habría causado una escena o hecho algo para avergonzarme si hubiera estado presente. La recepcionista llamó para informarme que mi madre había llegado, exigiendo verme y negándose a irse, incluso después de que le dijeran que no estaba allí. Supe toda la historia cuando la pusieron al teléfono conmigo. Le dije firmemente que estaba en casa, aunque ya estaba ansioso por lo que podría hacer. Dejé en claro que, si causaba algún problema en mi lugar de trabajo, la demandaría hasta el punto de que se sentiría demasiado avergonzada para enviar a sus hijos a la universidad. Hice mi mejor esfuerzo para sonar intimidante, y creo que realmente la asusté. Ella aceptó irse con la condición de que me reuniera con ella en persona, lo cual rechacé.
Le recordé que no podía permitirse una demanda y que no estaba en posición de hacer exigencias. También mencioné que mi empleador no dudaría en tomar medidas legales si la situación se agravaba, y a diferencia de mí, ellos no serían indulgentes. Le aconsejé que se fuera tranquilamente, y parece que lo hizo. No recibí más llamadas ni notificaciones sobre el incidente después de que le devolviera el teléfono a la recepcionista. Sin duda, esto fue un susto. Y he decidido consultar a un abogado para explorar qué precauciones puedo tomar. Aunque no me ha amenazado directamente, quiero discutir mis opciones, incluida la posibilidad de obtener una orden de restricción. Solo espero que esta experiencia haya sido lo suficientemente desagradable como para que no me moleste de nuevo mientras tanto. Actualización. Dado lo ocurrido recientemente, ahora estoy seguro de que tenemos motivos para solicitar una orden de restricción. Supongo que no hay necesidad de deliberar más. La semana pasada, cuando mi madre vino a mi lugar de trabajo, logré convencerla de que se fuera. Sin embargo, basándome en lo que sucedió esta semana, ahora es necesario obtener una orden de restricción. Hace unos días, ella estaba esperando afuera de mi puerta cuando regresé a casa del trabajo. Inmediatamente le informé que no quería discutir y que llamaría a la policía si no se iba. En lugar de irse, ella se abalanzó sobre mí, me tiró al suelo y lanzó mi teléfono lejos cuando intenté marcar para pedir ayuda. Me gritó, culpándome de todo lo que estaba mal en su vida, e intentó agredirme. Me tomó un momento reaccionar porque estaba tan sorprendido por su comportamiento. Sin embargo, como hago ejercicio regularmente y soy mucho más joven que ella, pude dominarla con facilidad. Afortunadamente, sus gritos alertaron a mis vecinos, quienes no solo llamaron a la policía, sino que también acudieron en mi ayuda y la sujetaron hasta que llegaron las autoridades. Cuando la policía llegó, decidí presentar cargos. Ahora se enfrenta a consecuencias serias. Además, he aceptado el hecho de que ella es responsable de sus propios problemas. No voy a sentir lástima por ella. La orden de restricción estará en vigor pronto, y dado que estoy ganando más dinero, ya he comenzado a buscar una casa más grande. Ahora parece el momento perfecto para hacer un cambio. Estar asociado con alguien como ella es humillante, y sinceramente espero que reciba la ayuda que necesita y aprenda a comportarse de manera adecuada. Desafortunadamente, también ha sido hostil con mis abuelos, lo cual solo añade más estrés a la situación.